Muy buenas tardes, o muy buenos días, estimados jóvenes. Disculpen un poquito la tardanza. Lo que sí, jóvenes, el día de hoy, pues vamos a avanzar lo que tenemos que avanzar. El martes, yo tengo que ver, jóvenes, estoy como delegado de mesa, ¿no? Ese término me llegó hoy en memorándum. Entonces vamos a ver cómo reemplazamos ese día de las clases. Pero la cuestión es que avancemos, ¿ya? Oficialmente nuestras clases van a terminar la próxima es 28 y 30. 30 terminamos el 4 oficialmente en nuestras clases, ¿ya? Entonces, sigamos avanzando, jóvenes. Para ya empezar a terminar un poco todo el temario que tenemos, lo que tenemos que ver ahora nos tocaría ver lo que es PCA. Entonces, yo comparto mi pantalla con ustedes, ¿sí? Y bueno, ahí tengo el PCA. No voy a utilizar alguna diapositiva en esto. En realidad, lo que vamos a describir es esto. A ver, vamos viendo un poquito esta situación. A ver, permítame, por aquí debo tener Paint. Sí, y vamos a ver. Y permítame un segundo. También quiero utilizar esta. Sí, y quiero la introducción. Cualquiera de estas debe tener. Esta no tiene. Pésimo. Esta debe tener. Veámoslo. Sí, aquí está. Esto es lo que quería. ¿Ya? Entonces, nosotros trabajamos con esto. Esto lo voy a capturar yo. ¿Sí? En mi Paint. Entonces, esto es lo que tenemos que ver hoy. ¿Ya? Y esto. Entonces, ¿qué significa datos transformados? Y esto es como cuando hacíamos ingeniería, ¿no? Va a los modelos y los modelos retornan a datos transformados y así cada procesamiento va acá, fuente de datos, datos objetivos y de ahí a la evaluación. Así lo hacíamos, o así lo hemos hecho. Pero en nuestro paso por datos transformados, nosotros simplemente, ¿qué hacíamos? El preprocesamiento. Hacíamos el preprocesamiento, ¿sí? Pero este preprocesamiento para nosotros nos conllevaba solamente en, bueno, eliminar columnas, filas, etcétera, pero no había una forma de mejorar este preprocesamiento o los resultados, mejor dicho, de los modelos. El problema del modelo, jóvenes, es ese, ¿ya? Que nosotros tenemos que trabajar con datos, con información. Entonces ahí tenemos un pequeño lío, ¿sí? ¿Cuál? Trabajar con estos datos, ¿ya? Les pido que me permitan, o bueno, sigamos y dentro de un ratito me permiten unos 4 minutos, de los cuales estos datos son los datos transformados. Estos son los que nosotros tenemos que ver, ¿ok? Y ahora, ¿cómo vamos a trabajar esos datos transformados? Esta es una buena pregunta, ¿no? Entonces, primero, vamos a hacerlo así. Así lo haremos, un cuadradito. De ahí, ahí. Vamos a suponer que este es el dataset que ustedes deberían de trabajar para su examen final. ¿Ok? Entonces lo tienen así, así y así. Ya, permítanme ahora así unos 4 minutitos, por favor.
Por favor, entonces. Ok, muchachos, ahora sí, continuamos, por favor. Ya, muy bien, estábamos entonces en esta parte de preprocesamiento, ¿sí? Y sigamos. Entonces, ahora sí. Ujú. Se está demorando, denme un segundo. No tiene esta. Bueno, vamos compartiendo con ustedes, ¿ya? Entonces estábamos acá y les estaba explicando esto de los datos transformados. Entonces yo voy a recuperar esto de vuelta. Sí, vamos a usar Paint. Ahí lo tienen. Y entonces decíamos que esto iba de un lado a otro, ¿no? Y bueno, decíamos cómo iba también, ¿no? O sea, claro, esto va acá, después esto va acá, y así, ¿no? La flechita. Pero ahora, nuestro problema para nosotros es acá. Es decir, y eso que les digo, generalmente jóvenes, muchos piensan que ya corre mi modelo de red neuronal la primera vez y somos felices. Está bien la idea, la primera ejecución vale, pero está mal en el concepto de que por ser la primera vez que se ejecuta, todo funciona, ¿sí? Como ustedes, por ejemplo, y a veces vamos a los ejemplos, pues, simples, ¿no? Por ejemplo, como cuando están en cálculo uno o 2, digamos. Aprueban el primer parcial y, según ustedes, ya van a aprobar el segundo y el tercero y ya somos felices. No, no, para el segundo y tercero hay que verlo. Te puede ir mal, te puede ir bien, ¿cierto? Es lo mismo acá, jóvenes. Es decir, no podemos asegurar que cuando ejecutamos el modelo la primera vez, el, el aprendizaje que habíamos visto del 87 al 90% en la anterior clase sea correcto de todo. Es bueno el modelo, pero el modelo ya habíamos visto que trabaja con los datos de entrenamiento y testeo. Datos de entrenamiento, el TENT, y este va a ser los datos de testeo de T. ¿Ya? Trabaja con los datos de entrenamiento y de testeo. Pero ¿qué habíamos dicho de estos? Que estos cambian, porque sus índices cambian. Entonces, al principio era del 1 a 100, digamos, y este es de 101 a 50. Ahora, el same va a ser, ya no del 1 a 100, va a ser del 1 a 10, luego del 50 a 40, luego del 90 a 120. Es al azar. Y está muy bien. Entonces, pero vemos que el primero tal vez salió 90, el segundo 87, el tercero un 92, y vamos viendo. Y de eso nosotros sacamos la media, ¿sí? O la mediana, dependiendo del caso. Generalmente en los artículos científicos, en la gran mayoría de los artículos científicos, van a sacar la media y no la mediana. O en algunos casos van a sacar la mediana porque la mediana puede reflejar mejor valor que la media. Ahora, hay que hacer un análisis estadístico básico en eso. Yo no les voy a decir, se hace esto de esta manera, no, no está escrito sobre piedra esto. Quiere decir que hay que hacer un análisis y entender cuando se lee el artículo científico por qué está sacando la media o la mediana.
Pero ya nuestro problema ya no solamente es esto, es decir, al final de tantas pruebas de la 1, la 2 hasta la 10, digamos, bueno, en realidad deberían de ser más, deberían ser mínimamente unas 100 pruebas, pues decimos, no hay problema, la media para nosotros es 90, digamos, y esta es la tasa de aprendizaje que yo tengo, ¿sí? Esta es mi tasa, o mi aprendizaje, mejor dicho, que tengo, ¿sí? Me acusa, así que lo vamos a manejar. Pero la pregunta surge ahora para varios de ustedes, debería de ser, ¿y cómo habría alguna forma de mejorar este resultado? Eso debería de ser la pregunta. Entonces, la respuesta ya no está en el modelo que ustedes ya han entregado, los datos transformados que han entregado el modelo, que por cierto también es la primera, es decir, todo esto de aquí, preprocesamiento de datos transformados, puede ser la primera, ¿ya? Entonces, y bueno, generalmente para nosotros en la materia va a ser la primera. Entonces, tenemos que mejorar esos resultados. Entonces, yo tengo que bajar hacia los datos transformados y decir, porque no quiero ir al preprocesamiento todavía, pero pudiera ir. Eso quiero que les quede claro. Puedo ir al preprocesamiento, pero no necesariamente tendría que ir, sino trabajar con los datos transformados. Entonces, aquí surgen dos cosas para trabajar con los datos transformados. La primera, la primera, la primera, la extracción la extracción de características. Y la otra, la selección de características. ¿Ok? Son dos. Esto y esto. Ya está. Entonces son dos los que tengo que trabajar. La primera, ¿qué es la extracción de características? La extracción de características consiste en, vamos a suponer, ahorita estoy trabajando con la primera, voy a dibujar mis cuadraditos. Entonces, igual voy a volver a usar mi tabla, ¿ya? Lo voy a hacer a lo que se pueda. ¿Ya? Ya sí. Vamos a suponer que este es mi dataset, ¿ya? Este de aquí. Listo. Ahora, voy a copiármelo, ¿ya? Igual me lo voy a copiar aquí. Este es para la extracción. Vamos a trabajar igual para la selección. La extracción. Entonces, ¿cuántas columnitas tengo yo? Sencillo, ¿no? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 columnas. Listo. Entonces yo diría, con 5 columnas, el aprendizaje es de 90. Me acuerdo así. ¿Ya? No está mal. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en vez de trabajar con 5, trabajo con 4 columnitas? Pero yo lo voy a nombrar así. No van a ser las columnas que eliminé la columna 5. No elimino la columna 5. Simplemente transformo la 1 en una prima, la 2 en 2 primas, la 3 en 3 prima, la 4 en 4 primas. No, en 4 primas, ¿no? Lo transformo. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo. Caramba. Vuelvo a hacer lo mismo. Pero ahora ya no con 4. Lo voy a poner ahí.
¿ya? Sino con CES. ¿Sí? Sino con CES. Entonces, todo esto voy a eliminar. Se va todo esto. Entonces, ahora ya es una prima prima. 1 prima. Ahí lo voy a poner, ¿no? Prima prima. 2 prima prima. 6 prima prima. Y entonces ahí me va a decir, estimado Moy, es 1, 2, 3, 4, 5 columnas, y en la segunda tienes una prima, 2 primas, 3 primas, 4 primas, o sea, son 4 columnas, pero no son las columnas originales. Entonces uno dice, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque este proceso se llama extraer características. Este proceso de extracción de características, que es la reducción del número de columnas en columnas dependientes de la anterior, se llama PSA. Y eso es lo que les muestro acá. PSA. PSA, PSS, PSA, ML. Y ahora vamos a ver el PSA, pero ahora quiero PSA ML Mathematics. Listo. Yo les apuesto que este nos va a contar que simplemente es lo mismo que yo les digo. El problema es que no les dice nada más. Y este todavía una pena. Realmente una pena. Pero este yo creo que va a estar mucho mejor. Ahí está. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Pero, fíjense, toma los valores consistentes en D más 1 dimensiones, ignorando las etiquetas como los nuevos datasets de dimensión D. ¿Qué significa D? Lo que había que entender aquí, ¿qué es D? Bueno, y no me comenta qué es D. Pero D, en realidad, deben ser el número de columnas para mí. ¿Sí? A ver, este D son 6, pero en realidad es 0, 1, 2, 3. Igual que N. No hay problema. Yo lo podría N menos 1, pero aquí lo van a poner N más 1. Entonces va a ser de N más 1 en eliminando las etiquetas, ¿sí? De esta dimensión. Luego dice que se computa o se saca la media de cada dimensión del dataset y luego la covarianza de la matriz total. Y aquí viene la cosa. Hay que sacar los eigenvectores y los eigenvalores. Oye, ya no nos gusta mucho, ¿no? Y bueno, cuando sea Machine Learning, ahí veremos cómo sacar a más detalle estos eigenvalores y estos eigenvectores. Y dice que se sortea, o sea, se genera, se ve cómo se va a decrementar los eigenvectores respecto del decremento de los eigenvalores, eligiendo K eigenvectores. ¿Sí? Y entonces es ahí donde empieza el problema y en términos simples son los eigenvectores, los valores que van a ir acá. Entonces es Math, English, Art. Ahí lo tienen. La media. Saca la covarianza. Vuelve a escribir. Saca la media. Y ahora está sacando los nuevos valores. ¿Sí? Y al final se queda, fíjense, ya no con matemáticas, inglés y artes, sino se queda con simplemente dos nuevos valores, que es la combinación entre las otras tres materias. Entonces sería bueno que ustedes le den una leidita buena a esto. Yo no lo voy a hacer más matemático por el tema del tiempo, pero sí les voy a pedir que ustedes por lo menos lo lean y tengan el conocimiento general del manejo de esto, ¿ya? Y entonces esto se llama characteristics
extracción de características. Feature extraction. Eso me había olvidado. Feature extraction. Feature extraction. Ya, y ahí está. Pero el problema del feature extraction, jóvenes, es que el PCA es solo un algoritmo del feature extraction, ¿sí? Pero existen otros similares a feature extraction. Fíjense, aquí no puedo hacerlo desaparecer sus propagandas, pero bien distintos. Ahí está el análisis de componentes principales, ¿sí? Y fíjense que hay otras, miren, sigue apareciendo, hay otras más, ¿sí? Pero que para mí no son tan importantes. Ahora, aquí hay el feature selection, eso lo voy a irme. Vamos a discutir después el feature selection, pero ahorita estamos discutiendo el feature extraction. Pero el feature extraction order similar than PCA. PCA supervised and not supervised. Caramba, me está dejando escribir. Qué pena. Supervised and not supervised. Y ahí van a empezar a nacer el PCA, el PPA, ¿sí? Y dependiendo, aquí simplemente ponemos feature extraction, supervised and no supervised. Ahí está. Entonces van a haber otros modelos en los cuales van a asemejarse al PCA. Es electroluminiscencia. No hay problema. Lo que quiero es con el wiki. Ya no me acuerdo acá. Ya. O de PCA-M. Así lo ponemos. Porque el PCA solamente es uno. Sí, pero no está bien esto. Ya no está bien. No está. ¿Sí? No es esta la que me interesa. No, son malas búsquedas en esto. ¿Ya? Pero, dame un segundo, ahorita no me acuerdo el nombre. Si me permiten, por favor, un segundito. Vamos a encontrar las otras. ¿Dónde está? Ya ni modo, vamos a tener que ir aquí a... Aquí debería de encontrarle. Sí, esto también ya lo hemos visto. Pero en el modelo quiero ver... No, es que aquí solamente vemos esta. Y no está la otra pequeña. O sí está aquí. No, son constelaciones, nada que ver. Dos, me olvidé el nombre ahorita, jóvenes. Dos. PCA y lineal. Deme un segundito, son varias. LDA, PCA, eso. Ya me recordé. PCA, LDA, others. PCA, LDA, y ahí y son varios, sí. En realidad, son un montón. Este es, por ejemplo, reducción de la dimensionalidad. Con ese nombre está lleno. Está bien.
Entonces ahí está el PCA, es el que estamos viendo. Este es el RDA, pero ahorita solamente es porque me he recordado al RDA. ¿Sí? Pero indistinto a ello, pues son otros métodos más que existen aquí, PCA, RDA, and others. Y esos others son los que me interesa. Sí, bueno. Ya. Entonces ahí vamos a ver. Bueno, me ha bajado. Y ahí tenemos la reducción de dimensionalidad. Pero aquí tengo otros incluso. Entonces, son varios que yo les puedo explicar, pero en realidad simplemente vamos a ir a la reducción de la dimensionalidad con PSA. Y hay un montón más. Son como unos 20 o 30 algoritmos similares, pero no iguales, en reducción de la dimensionalidad. Pero ahora, el otro problema es, ¿y qué pasa si no quiero que se tenga que combinar? Porque esto es una combinación de columnas. Entonces ahí nosotros ya tenemos un problema. Lo que quiero es conservar los valores así tal cual, es decir, este es 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5, ¿ya? Y no quiero hacer nada más que conservarlo, entonces lo que quiero es sacar esto, es decir, así, y trabajar con las 4 mejores columnas. Entonces ahí va 1, 2, 3, 4. Quiero lo mismo, pero ahora quiero trabajar con solo 2 columnas. Pero ojo, ¿no? Ya no es como el de arriba. El de arriba lo que hacía era que el 1, 2, 3, 4, 5 es una transformación lineal que se va a dar con el 1, 2, 3, 4. El 1, 2, 3 va a ser una transformación lineal con el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O mejor dicho, este 1, 2, 3. Si hago esto sí está mal. Si hago 1, 2, 3, 4 y hago la combinación lineal 1, 2, 3, eso está mal. Si hago la combinación 1, 2, 3, 4, 5 respecto a 1, 2, 3, eso está bien. Pero si hago 1, 2, 3, 4, hago 1, 2, 3 y no de 1, 2, 3, 4, 5 a 1, 2, 3, eso sí está mal. Es decir, pasar por aquí, acá y a reducir más, no, eso no conviene. Estamos realmente ahí inventando datos. Tiene que ir de la máxima dimensión a la mínima dimensión que quiera manejar. Entonces, esto es extracción. Entonces, ahí tenemos el PCA, el RDA y otros que no me acuerdo, pero que en todo caso son supervisados y no supervisados. El caso del PCA es no supervisado. ¿A qué me refiero? A que el algoritmo funciona sin los yes, pero hay algunos algoritmos de extracción de características que necesitan los yes. Ahora, alguien me dirá, ¿eso es bueno o malo? Dependiendo de. Es decir, en el caso de los árboles de decisión, los yes son problemas para nosotros. ¿No ve? Entonces, en este caso, si quiero hacer la transformación y posiblemente los resultados me salgan igual, tenga que trabajar con los yes. ¿Ya? Ahora, este otro caso es diferente de la selección. Yo con esto yo puedo trabajar a partir de, ¿sí? Percentiles, cuartil y otros. Y ustedes ya lo han estado haciendo. Miren, se lo han comido percentil. Ustedes ya lo han estado haciendo con el primer parcial y ustedes sin saberlo lo hicieron ahora con el primer parcial. Entonces, ¿qué es lo que saco? El percentil por alguna columna en específico y voy a seleccionar los mejores percentiles, por ejemplo. De estos 3 saco su percentil aquí 10, digamos. Y de estos saco su percentil 10 de todos. Entonces, si saco de todos el percentil 10, en percentil 90 mejor. Entonces, eso quiere decir, de 5 me quedo con 4. Entonces, me quedo con 4. Saco el percentil 40, me quedo con 2. ¿No ve? O sea, 2 columnas. Eso es lo que hace, es decir, no modifica los datos como la extracción de característica, sino simplemente me elimina columnas
de manera que se eligen los mejores resultados entre el percentil, cuartil, ¿sí? O bueno, depende, incluso puedo meter algún estadístico más, pero generalmente se manejan estos. Entonces yo puedo manejar el número de percentil que sea necesario. Entonces, ahora, también esto se llama datos transformados, ¿ok? Y entonces, estos datos transformados ingresan de vuelta al modelo. Ahora, vamos a suponer, la primera vez ingresa con 5 columnas. La segunda vez ingresa con 4 columnas. La tercera vez ingresa, no con 6, le ponemos con 2, digamos. ¿Ya? Entonces saco así el modelo. Ingresa con 1, con 5, 4, 2. De lo que era el original, hemos bajado a 4 y hemos bajado a 2. Listo. Vuelve aquí el proceso de entrenamiento de testeo con la cantidad de épocas que nosotros requiramos. ¿Sí? En nuestro caso, la época, no solamente la vamos a indicar que es la cantidad del aprendizaje, del aproximamiento al valor a partir de la tasa de aprendizaje, no, sino la cantidad de veces, claro, ya va por ahí, pero es la cantidad de veces que vamos a repetir ese aprendizaje, subdividiendo entre la cantidad de veces respecto de el cambio de los índices de entrenamiento y test. Entonces, ¿qué habíamos dicho aquí? Lo mínimo que deberíamos manejar debería ser 100 divisiones de entrenamiento y test por un primer valor, 5. 100 por otro segundo valor, 4. 100 por otro segundo valor, 2. O sea, es 100, 100, 100. Es decir, en vez de repetir solo 100 veces, ahora por cada modelo repito 100 veces. Pero ahora, el modelo 1 de la misma red neuronal respecto de 5, el valor, digamos, mantenemos con 90. El siguiente modelo 1, pero respecto de la segunda reducción, me da 95. ¿Sí? Bueno, 75 me parece, 95. Y el modelo 1, con la tercera, con el tercer modelo, pues me da, en vez de 95, 80. Entonces, ¿cuál es mejor? Sencillo, ¿sí? El que tiene 95, es decir, una reducción de la dimensionalidad de 5 a 4. Entonces, ese es el mejor modelo, pero es con transformación. Eso nos indica. Entonces, quien ha hecho que mejore el modelo es el proceso de transformación. Ahora, vamos por otro lado. Lo mismo. Aquí entro con 4, 5, 4, 2. Lo mismo. Y voy al modelo este de selección. Entonces, modelo 1, ¿sí? Y luego voy con el 1, 2, 3, 4, 5 con el 5. Luego modelo 1 con el 4. Luego modelo 1 con el 2. Entonces ya son 300. Otros 300 aquí. Y aquí ya hago otra comparación y digo, aquí tengo 90, 95, 80. Aquí tengo 92. Está mucho mejor. Con el 4 puede ser que haya bajado 80. Y con el 96 le ponemos, ha subido con el 2. Ha subido con el 2. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿No ve? Ya tengo 300 veces. Pero ya tengo 3 valores diferentes en su accuracy. Entonces repito lo mismo, veo lo mismo. Entonces ahora digo, ¿cuál es mejor? Entonces veo acá. Y el mejor es este. Es decir, es un proceso de selección con el modelo de la red, por ejemplo, y etcétera. Entonces yo ya cumplo ese análisis acá. Y digo, entonces mi modelo de red neuronal es mejor con un proceso de selección bajando a 2 columnas. Ahora, podemos explicarlo a mucho depende, es decir, no es lo mismo meter las teorías de una red respecto del cerebro que de una red respecto, digamos, de calificaciones. Entonces hay que darle una explicación un poco coherente. Deme un segundito, por favor.
Ok, muchachos, ¿qué tal? Medio feo, ¿no? Pero bueno, esto es así, jóvenes. Es una cuestión que simplemente nosotros manejamos a partir de todo este conjunto de datos. Ahora, algo antes de pasar a la parte práctica, jóvenes. ¿Qué es? Que aquí, y me toca aquí explicarlo mejor, que ustedes solamente están pensando, y a veces eso pasa en las tesis. Ay, mira, pero ¿qué? Se voy a plantear un modelo de red neuronal. Perfecto, vas a plantear el modelo de red neuronal, ¿sí? Pero el lío para mí en el modelo de red neuronal es, eh, ya existen miles de modelos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros eh, no queremos que se tenga que, que comparar. Por ejemplo, quieran o no quieran, jóvenes, sus modelos ya existen. En sus tesis ya existe lo que ustedes tienen. Simplemente en algunos casos adaptamos lo que existe. Entonces uno dice, no, ya estoy decepcionado. No, lo que en realidad tienen que hacer es ahora comparar modelos. Es decir, un modelo de red neuronal va a funcionar por la cantidad de capas. Yo puedo aumentar o disminuir la cantidad de capas, mejora el modelo. Imagínense, el modelo uno, vamos a suponer, tiene cantidad de capas 10. El modelo 2 tiene cantidad de capas 15. Y el modelo 3 tiene cantidad de capas 5. Tiene 10, 15, 5. ¿Sí? Así trabaja esto. Ahora, cuando yo trabajo de esa manera, en realidad, pues estoy trabajando con ¿cuántos modelos? 3 modelos. 3 modelos ahora por este proceso de entrenamiento, ya son 3, son 300, pero es 3 por esto, por la cantidad de esto. Entonces quiere decir que ya estoy trabajando con 900, con 900 pruebas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y cómo hago las pruebas con esto? Pues sencillo. Ya tenemos que empezar a probar lo mismo y ese trabajo se llama comparación del p-value. Entonces ya se vuelve más compleja la cosa. Pero bueno, eso lo veríamos ya con tesis o con machine learning, ¿sí? Porque ahí yo ya tengo que comparar cuál es el mejor modelo entre cuántas ejecuciones, 900 ejecuciones, solamente hablando de extracción de características, 1800 ejecuciones hablando de extracción y selección de características. ¿Qué tal? Entonces ya no es tan bonita, bueno, tan bonita la cosa, ¿no? 1800 es chiquitito, pero ojo, ¿no? Nuestras redes neuronales pueden ser, y ojo, es 1800 por la cantidad de elementos de tu dataset. Digamos, 150 por 5, son 750. Ese es el tiempo que ustedes deben sacar por un microsegundo, o bueno, pues lo ponemos mejor por 2 microsegundos de ejecución, y entonces ese es el tiempo de ejecución que ustedes tendrían de solamente comprobar cuál es el mejor modelo entre todos estos modelos. Entonces ya no es tan grata la cosa. ¿Sí? Permítanme un segundo más. Em, ya, yo creo que ya podemos pasar a esto. Em, Deme un segundo. Aquí está. Ya. Mejor, jóvenes. Entonces, terminaremos todas estas partes teóricas y vámonos nomás ya a la parte práctica. Perdónenme un segundo. Voy a tocar lo que es fine tuning y lo que es deep learning. Inmediato y rapidito.
podríamos haberlo tocado en todo el semestre, ¿no? El semestre, y les dije, ¿no? El semestre va a ser medio corto, pese a que es el primer semestre. Y el segundo va a ser mucho más corto. Eso es seguro. ¿Sí? Hay un montón de cosas. Muy bien, jóvenes. Vamos a tocar un poquito de las redes neuronales, ¿sí? Y nosotros empezamos a tocar siempre nuestras redes neuronales desde el sentido de una neurona simple, que es lo que hemos empezado a trabajar. Fíjense, todo este es el código para una neurona simple. No es que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y yo les voy a pasar los códigos. Pero, ¿qué intenta hacer el Deep Learning, jóvenes? Simplemente son, bueno, procesos de redes neuronales, ¿ya? Pero que empieza a manejar en general un conjunto de arquitectura. El problema es la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Esto es la arquitectura. Esto que ven ustedes ahí. ¿Sí? Es decir, primeramente se define el conjunto de entradas, el conjunto de salidas, ¿sí? ¿Ya? Y ese conjunto de entradas me va a definir esto, esta arquitectura, ¿ya? Entonces, yo tengo ahí un problema, es decir, sí, el aprendizaje, la entrada, de salida, la capa de salida, la capa de entrada y las salidas como tal. Las salidas aquí, jóvenes, generalmente en estos modelos de Deep Learning, no son de tipo label encoder. Pudieran ser de tipo label encoder, una gran mayoría, pero, o pudiera ser una minoría, pero en una gran mayoría son de tipo one hot encoder. Pues ustedes no se preocupen, no es que sea un Y diferente. Imagínense una clasificación que diga, a ver, las entradas negro, rojo, azul, es hombre. Negro, rojo, verde, es mujer. Y uno dice, ya, eso es un label encode. Pero ahora alguien diga, ¿es hombre o es mujer medio mujer? No hay esa aseveración en redes neuronales. No es que hayan dos valores de Y, o es hombre y luego un segundo Y2 es mujer. No, jóvenes. En realidad un Y1 es simplemente un Y, la primera simplemente es Y. La primera es Y1, Y2, Y3, pero todo eso dado es Y. Por eso es one hot encoded. En realidad es un binario. ¿Ok? Y lo que se hace es convertir a binario. Por ejemplo, los valores del 1 al 9 no es que va a ser 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, digamos, ¿no? Que es lo que nosotros manejamos. En realidad va a ser 0, 0, o sea, 8 ceros, un 1. El 1, el otro, 7 ceros, o no, eh, sí, 7 ceros, un 1 y un 0. Luego, 6 ceros, un 1, 2 ceros. Si se dan cuenta, están generando más o menos algo así, una línea de puros unos, empezando del primero hacia, o del último hacia el primer carácter. Entonces, está trabajando de esa manera, jóvenes. ¿Ya? Y entonces lo que necesitamos es ver qué funciones voy a trabajar. Y esas son las funciones que yo tengo ahí. Pero indistinto a estas arquitecturas, jóvenes, lo que a mí me interesa son estas. Estas son las arquitecturas, fíjense, todas conectadas con todos. Y esto es lo que yo tengo. Por eso se llama también capa de salida, lo que les dije. En este caso, son entradas y salidas. ¿Qué está haciendo? Las imágenes, por ejemplo, las famosas imágenes MINTs, que son estas, o estas mejor. Hubiera preferido hacerlo sin eso. Estas, ese 2, son 16 por 16, 256. Hay otro que son, creo, 17 por, no sé, 280 o algo así. La cosa es que no importa el tamaño de la imagen, y yo les digo eso, no importa el tamaño de la imagen, lo máximo que están soportando son 32 por 32. Yo me diría 32 por 32 y sí, 32 por 32. Eso es lo máximo que están soportando. ¿Por qué? O mejor dicho, lo máximo en realidad es 256 por 256. No importa qué tan grande sea tu imagen, o sea, con la mejor cámara, al final se va a volver 256 por 256 esa imagen. ¿Sí? Entonces ahí hay un reading o también hay lo que vamos a conocer como una cartografía de imagen o también como una morfología de imagen. ¿Ok? Entonces lo que hacen es eso.
Entonces se hace, y eso simplemente en el caso de TensorFlow, ya están definidos esos algoritmos. Lo que sí tenemos que, y claro, eso tendrían que hacer en Machine Learning, es cambiar, es ver cómo se hace ese proceso de transformación. Por eso Machine Learning es mucho más grande, es ver también imágenes, incluso las imágenes. Lo que les digo, la morfología de imagen no la van a poder ver completamente en Machine, simplemente verán el concepto principal en Machine, pero ya el proceso de morfología y basado en la imagen ya es otra. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es profundo? Sencillo. Es como si empezase a trabajar por segmentos. ¿Sí? Nada más. Ahora, ¿cómo se trabaja eso por segmentos? Sencillo, esa arquitectura va a trabajar por segmentos, ¿sí? Y claro, lo que vamos a tener es esto. Son imágenes, vamos a cualquier tipo de imagen, que se va a segmentar. Ahí tienen el gato o el perro. Este es el ejemplo más clásico. Yo les voy a dejar el algoritmo a ustedes para que lo ejecuten y también el dataset de perros y gatos. Entonces ustedes van a ejecutar y por si hay dudas, si ustedes no necesitan necesariamente que yo les pase, sino que ustedes incluso entran al Inter y van a ver que perros y gatos es el clásico. Ahora, hay un meme de esto y que me gusta mucho, es decir, hay un gato que parece perro y le dice, según la inteligencia artificial, yo soy perro y es gato. Y ustedes, si ustedes notan en estas dos imágenes, el perro y el gato son similares. Si no fuera por esta parte blanca, podríamos decir que este es perro. Ya, mira, pero no se parece peso, la nariz es roja. ¿Y quién me dice que no hay pesos con nariz roja? Entonces, es bien interesante, ¿sí? Pero hay algo que aquí me interesa, ¿sí? Bueno, está bien, Machine Learning requiere características manuales de extracción manual, proceso de ingeniería, pero Deep Learning hace el aprendizaje de las características en el dato, es decir, no requiere tanto procesamiento, ¿sí? Y la extracción de características, ¿sí? Para datos no estructurados, ¿cuáles son los datos no estructurados? Voces, imágenes, ¿sí? Es dificultoso, pero en Deep Learning, y esto no me gusta, es una caja negra, ¿sí? Eso es lo que no me gusta, es decir, cuando decimos caja negra, simplemente metemos algo y sabemos que al final va a salir algo. Eso es caja negra, ¿sí? Y como les ponía en los primeros ejemplos de esta materia, ¿sí? ¿Se recuerdan eso del payasito que lo meten a una caja y empiezan a mover la manivela y cuando termina de mover el niño, ¡pum!, sale un payaso, ¿no ve? El problema es, lo único que sabes es que tienes que mover la manivela, o sea, de niño lo único que te interesa es mover la manivela y saber que sale el payaso. De grande lo que te interesa es saber cómo sale el payaso. Entonces, por eso no es agradable para el área científica esto. Ahora, aquí hay un término nuevo que yo quiero que ustedes me entiendan. Ya no voy a hablar de Machine Learning ni de Deep Learning necesariamente en todo sentido. Voy a decir que ahora ya hay un proceso de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje en MR y en DR generalmente es lo que hemos aprendido a hacer. Pero el proceso de aprendizaje, sí, para mí ahora ya no voy a meter, y es lo que ustedes hacen, fíjense, si esto fuera el ejemplo de la red neuronal con el iris, versicolor, viginica y basinica era el otro, no, versicolor, queda, ya me olvidé, pero son tres. En este caso vamos a poner una red neuronal, redondos, triángulos y rombos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y esto es lo que construyen todos construyen, ¿sí? Un modelo. Ustedes también pueden construir un modelo. Por ahí su cuate ha defendido antes que ustedes y sobre el modelo que han defendido dicen, el modelo que realizó Juanito Pérez es bueno, pero yo le voy a hacer que aprenda otra cosa. Entonces, en el modelo inicial hacen que aprendan los redondos y los triángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que aprendan los rombos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a hacer que aprendan los rombos? A partir de este modelo. Estos modelos ya han sido creados. Ahora, ¿sí?
Este proceso que ustedes ven, matemáticamente se explica como la composición de funciones. ¿No ve? La función f de x es igual a x más 1 y g de x es x al cuadrado. Como f de x es x al 1, entonces meto f de x a g de x, entonces tengo x más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Oye, ya nos estamos recordando lo que era matemática discreta 1. Eso es la composición. La composición de funciones también se utiliza en el sentido del lenguaje de programación cuando la entrada es una función. Eso ustedes pueden verlo en Python. Tiene la función g, entre paréntesis, x, y después ponen van a tener la función y, que es igual a x al cuadrado, y de x es igual a x al cuadrado, pero como entrada como función, lo que van a tener ahora es y, o z, digamos, o z y, entre paréntesis, x. Dice, es que está entrando aquí, está sumando esto, y sí, lo está convirtiendo, es decir, es una función que llama a otra función. Así, en términos simples, es lo bonito de Python, de R, pero de C no, porque eso no hay, ¿no? Entonces ya no nos genera un problema. Pero bueno, es eso, en términos simples. Y entonces, esto es lo que no podía encontrar en la anterior clase. Entonces, estos modelos ya, y estos ni siquiera están actualizados, ¿sí? Pero fíjense, ahí el modelo Exception, BGG, ZSNet, Inception. Este es Exception y este es Inception. Y son varios modelos que manejan esto. Y estas son sus capas. Fíjense cómo han construido. ¿Sí? Y estas son sus arquitecturas. Fíjense, convolucionales, y después vamos a ver los convolucionales que son y demás. Desde allá para nosotros hay dos, la convolucional y la recurrente, por lo menos en esta materia. Existen más, pero por lo menos nosotros hablamos de la convolucional y la recurrente y la de memoria, que eso la tendrían que conocer específicamente en DIP. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando el modelo aprende, pero yo modifico? Es decir, lo que yo les he enseñado anteriormente, que el modelo aprende, pero no se modifica. ¿Ya? En este caso, ahora el modelo aprende, pero yo lo modifico. Yo lo modifico. Eso se llama fine tuning. ¿Sí? ¿Qué es el fine tuning? Como tunear su auto. Es decir, el auto existe. Se compran un Toyota, digamos, Sash, digamos ustedes. ¿Y qué lo hacen? Lo tunean. ¿Cómo es tunear? A veces se quitan ¿qué es? Para que no haga ruido la salida, no me acuerdo qué se llama eso, pero le quitan y el auto suena, ¿no? Como que fuera un auto de carrera, ¿sí? Y entonces eso lo están tuneando. De paso, tunean la forma, en vez de que sea bonito como es, digamos, el Sash. Lo único que hacen es poner, no sé, lo ponen al costado unas salidas así, completamente de metal, y le ponen hasta una cara al modelo. Entonces ya no es tan bonito, ¿no? O bueno, depende, ¿no? Entonces, eso es tunear. Y es lo mismo acá. Ustedes en realidad, ¿qué están haciendo? Le están aumentando capas sobre lo que hay, le están aumentando más capas. ¿Y qué están aumentando? Estas capas. Fíjense aquí, la L1, L2, todo eso y la salida. Pero ahí ahora, estas ustedes lo modifican, aumentan capas. Yo le pondría aquí un más de aumentar capas. ¿Sí? Y claro, también no está por demás hacerlo una modificación. Estos modelos se llaman transfer learning o transferencia de aprendizaje. Y claro, no es que se llamen otra cosa, se llaman transferencia de aprendizaje porque aprendió primero el cuadrado y el triángulo y ahora está aprendiendo el rombo. Entonces transfiere primero lo que aprendió y después se modifica. Y fíjense que ya generan otros modelos. Por eso esta materia es bien interesante desde el punto de vista de IA. Y por eso en el antiguo plan lo dábamos como IA. Ahora, en el nuevo plan, y igual lo vamos a seguir dando como ya en los otros planes de desarrollo y demás, porque tienen que aprender esto, pero ya cuando estén en los del nuevo plan de ciencia de datos, ya estén en Deep Learning, ya tienen que aprender esto, es decir, hay una transferencia inductiva y transductiva, y uno dice, ¿qué es eso? Sí, ¿qué es el dominio? Es como aprendido, aquí era cuadrado y aprendidos redondos, ahora va a modificar.
¿sí? Diferentes lenguajes, por ejemplo, inglés, francés, y ahora que aprenda otra cosa, eso es transductivo, ¿sí? Y así nos vamos por todos los demás, entonces uno dice, ah, qué interesante. Generalmente lo que yo les indico del aprendizaje, por ejemplo, con la red neuronal, para modificar los datos es una transferencia de aprendizaje secuencial. Pegado, ¿no? Y bueno, ahí tengo un montón de herramientas que me permiten, sobre este conjunto de herramientas, es sobre lo que nosotros trabajamos, sobre Keras, TensorFlow, PyTorch, y, y imagínense, yo les voy a decir, el Pandas, que ustedes lo conocen, el Pandas, ahora se llama, incluso para cosas ya geográficas, GeoPandas, ¿sí? Entonces ya son otros niveles, ya no es simplemente lo que ustedes ven, sino ya incrementa el dataset en otras dimensiones. Y bueno, ahí lo tienen a una amiga agarrado de una anaconda, que es simplemente una viborita, ¿no? Entonces, no hay más. Ok, muchachos, creo que me he excedido en un montón. Y hacemos la parte práctica el día martes. ¿Dudas, consultas, insultos al docente? ¿Ninguna? Licenciado, Sí. hace un momento decía que el aumento de, bueno, hay que aumentar capas en el fine tuning, ¿no? Pero antes de eso también decía de que entre menos capas sea una red neuronal, creo que estaría mejor. Entonces, Eh, en lo que es la red neuronal para ML, y para ella es mucho mejor, pero en lo que es para Deep Learning, el aumento de capas o demás no está dado, no hay una regla específica. Entonces, ¿qué es lo que han hecho TensorFlow o PyTorch? Aumentar mayor cantidad de capas. Incluso el tratamiento de las capas no es lo mismo. Es una maximización y minimización de la matriz de entrada, no estoy hablando ya del vector de entrada, es de la matriz de entrada, que sí, que a partir de una multiplicación o a partir de sacar los máximos y mínimos en una submatriz de la matriz principal, entonces generan otras capas más. Entonces, esos van a ser conocidos como el max pooling, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no hay una regla específica de eso. Pero en lo que es ML, es mejor trabajar con pocas capas. Y en lo que es DL, no hay una regla específica. listo, licenciado, muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más? Lico, una pregunta. En cuanto a lo que mencionó de transformación de variables de la parte textual a la parte numérica, en la parte de One Hot Encoder, revisando, digamos, un poco de la descripción, dicen que hay otros métodos mejores, digamos, que One Hot Encoder, que toma en cuenta de verdad esos atributos eh, que no son numéricos en todo caso, ¿no? Que son textuales más que todo. Ah, no, claro. Para eso puede ser el text2word. Pero en general, como ejemplo, se utiliza el One Hot Encoder en las salidas. Eso es. ¿Ok? En general. Ahora, depende del problema. Por ejemplo, si son problemas, como tú dices, de tipo cadena, entonces no me sirve mucho el One Hot Encoder. Ya tengo que buscar otras alternativas. Y en esas otras alternativas, licenciado, más o menos, ¿qué tendría que utilizar más? Que todo va a la parte mm, de texto, digamos, ¿no? Va más por ese lado, ¿no? Hay el text2word, por ejemplo. Le podrían dar una leidita. Bueno, esto yo conozco más es a Textos Word, pero ustedes pueden encontrar algunos similares a Textos Word para el tratamiento de este tipo de datos. Ahora, esto incluso, ¿saben? El tratamiento de texto se trata o por longitud o por binarización. Entonces, también la binarización, otra vez volvemos al One Hot Encoder. Depende. Entonces, no te puedo dar un método específico. Está bien, Lick. Entonces, más depende del criterio, ¿no? En esa parte ya. No tanto. Depende de qué resultado quieres obtener.
Lo que yo les puedo proveer es el conjunto de salidas de Y que pueden sacar. No es lo mismo, ¿se acuerdan cuando les decía, cuidado, me utilicen, por ejemplo, una función de activación lineal respecto de un escalón? La escalón, si ustedes han visto, lo utilizamos específicamente, por ejemplo, en los AND o en los OR. Entonces, pero imagínate que utilizase el escalón o el lineal en las AND y en los OR. Los resultados serían completamente locos, negativos, en el ejemplo que hemos hecho. Entonces, lo que yo les puedo proveer es el conjunto de listado y ver qué salida es la que nos sirve. Eso sí. No sé si tienes algo más. No, solo era eso. Licenciado, entonces, digamos, para poder tratar datos, digamos, que no son numéricos como voz e imágenes, sería un preprocesamiento ya, digamos, planteando nuestro modelo, o sea, nuestro propio algoritmo o algo así, en forma de los datos que queremos sacar o estudiar. Y no, en el caso de imágenes, el modelo es sencillo. ¿A qué me refiero? Tú tienes peso, gato, ratón, digamos. Entonces las salidas son tres, ¿ya? No es más. Ahora, en el caso de voz o lo que son señales, ¿qué es lo que intentamos descubrir en la señal? Recuerden, el conjunto de señales, o sea, esa transformación de arriba para abajo que hay, eso, en un conjunto de eso, simplemente representa un valor. Y puede ser del 1 al 10, del 1 a 100 o lo que yo necesite. Entonces, al final del preprocesamiento simplemente me va a arrojar, dado la función de f de x de menos alfa a más alfa, ¿sí? Es igual a 1, o sea, los posibles valores, igual a 1, a 2, a 3 y a 4, si la f de x de todo esto es mayor, no sé, a 10, mayor a 15, mayor a 20, o sea, ya en intervalos. Entonces, como les digo, mucho depende de qué estoy procesando y cómo lo estoy procesando y cuál es mi salida al final. Ahora, si la salida es, ahí vamos a otro problema, si la salida fuera vecindarios, o sea, lo que estábamos llevando hace un par de clases atrás, pero que nos falta terminar. Entonces, o sea, la entrada es vecindarios, la salida también tienen que ser vecindarios, ¿lo ve? Entonces, cuando ya trabajamos con vecindarios, por ejemplo, ahí está lo que decía su compañero, el One Hot Encoder ya no me sirve, sino me sirve la salida del vecindario. Entonces, eso ya requiere otro tipo de transformación. Tu Y ya nos responde a los Y's clásicos. Entonces, eso ya lo tenemos que ver con qué lo vamos a tratar y con qué tipo de red. Ahora, las redes jóvenes también han sido, o sea, las arquitecturas que ustedes van a ver ahí, también son para diferentes tipos de modelaje. Por ejemplo, GPT, ¿para qué es? Para texto y es generativo. Entonces, sí maneja un modelo de red, pero es generativo, es diferente a la salida. Ahí la salida tiene que ser aproximada y medida en el conjunto de palabras. Entonces, hay un encoder, hay un decoder. Ahora, puede haber varios encoder y varios decoder, dependiendo el modelo. Por eso no les puedo dar todo eso, pero, a ver, un ratito. Aquí está. Entonces, lo que les digo es, aquí tienen el Neural Net Encoder, Decoder, ¿sí? Entonces, ahí tienen la arquitectura. Entonces, esto es lo que va a manejar un chat GPT en términos simples. Entonces, no es lo mismo, sus salidas ya son diferentes, no es la salida que nosotros esperamos. Por eso, cada caso es distinto, jóvenes. No les puedo decir esto es específicamente así. Incluso esto nosotros lo hemos aplicado en cuestiones jurídicas. ¿Por qué? Porque en cuestión jurídica tú dices, está medio bien o está bien, o está medio bien, ¿no ve? No tienes un aproximado, está bien o está mal, ¿no? Esa es la cuestión, jóvenes. Entonces, mucho depende el modelo que necesito para mi problema. Ese sería, jóvenes. Bueno, no sé si con eso te he podido responder o si hay algo más.
Y No, una, pues, otra pregunta. Sí, dime. Respecto a la comparación que dijo para determinar, ¿no?, con el modelo, si es un perro y un gato, sí o sí tiene que ser dos, o podemos decir, digamos, que el modelo diga si es o no un perro, o sea, ¿es un perro o no, así directamente, no comparar si es un perro o un gato? Es muy bonito lo que tú dices. Ya lo has metido algo más. Lo has metido lógica difusa. Entonces, ahí ya vamos por otro lado. Es decir, cuando hablamos de si es peso, podrías decir es medio peso, pero parece gato. ¿No ve? Pero entonces, ¿qué tienes? Simplemente tienes esto. Vamos a irnos acá. Y se deben ustedes recordar este tipo de función. Entonces aquí. Aquí. Y nosotros hemos manejado la escalón, ¿no ve? Para nuestro caso de X y Y. En realidad ni siquiera es así, ahorita se ve así, ¿no? Yo lo voy a hacer así. Entonces lo que tú quieres es esto. Es esto y es esto. ¿Sí? Y entonces, claro, aquí es peso y aquí es gato. ¿No ve? Pero si está aquí, es más peso que gato, y si está aquí, es más gato que peso. ¿Qué función de activación es? Es escalonazamos, ¿se acuerdan? Y al ser escalonazamos, esta simplemente es identidad. ¿Ya? Entonces, aquí ya no te interesa el valor 0 y 1, pero ya no vas a tener transformaciones, o sea, no vas a tener que te devuelva la parte entera o demás, como lo hacemos en el ejemplo. ¿No ve? Porque si ustedes se dan cuenta en el Excel, yo estoy solamente devolviendo el entero. Lo que me interesa es qué tan peso es o qué tan gato es. Entonces, esto yo ya puedo medirlo a través de ese proceso de la función de activación. Ahora, esto es más bonito todavía, jóvenes. Esto no te lo permite TensorFlow. Voy a robarme una imagen, ¿ya? A ver, aquí. Y creo que aquí tengo alguna. En esta creo que tengo. Aquí. Voy a robarme esta imagen. ¡Sas! Ahora, hemos avanzado a algoritmos genéticos. Muy bien. Esta función en TensorFlow, ¿qué pasa con la función de activación? FDA. Ponemos. Todas estas van a ser ¿qué? Van a ser escalón, van a ser identidad, pero todas, es decir, todo con todo. TensorFlow no te permite manejar eso, pero C sí. Entonces, tienes la función de activación 1, que va a ser escalón. Esta otra función activación va a ser lineal, ¿sí? Y así vamos a ir por cada una de estas. Pregunta ahora. Haces correr la red neuronal. Lo que tú quieres es saber si es peso o gato. Estás más seguro que es más peso que gato, según nuestra visión. O es más gato que peso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a cambiar los valores de la función, o bueno, la función como tal, de la función de activación de cada una de las redes. ¿Qué vas a hacer? Vas a combinar. ¿Cuántas posibles combinaciones? Le ponemos 5 que hemos aprendido. O sea, ya hemos aprendido 2 nomás, ¿no? 5, pero vamos a suponer. Vas a cambiar de a 5 aquí, pero 5 en cuántos? 1, 2, digamos que estos son 12. Vas a cambiar 5 en 12. Vas a combinar también acá. Otros aquí son 10. Entonces estás cambiando 25. ¿Qué estás teniendo? Un modelo de algoritmo genético solo de valores de funciones de activación, donde vas a poner el 1, el 2, el 3, el 3, el 2, y claro, el resultado del FDX, que va a ser esta salida, si ha sido clasificado como 9, como 8, como 7, lo que sea, porque este es del MIMS, ¿sí? Si ha sido clasificado como una de esas. Listo. Vas cambiando estos valores por el algoritmo genético y vas optimizando las funciones de activación que va. Es decir, tu función objetivo ya es el resultado de esto, pero la red neuronal es el cambio de estas funciones de activación. ¿Se dan de cuenta? Entonces es una combinación. Entonces, en todo sentido, lo que ustedes me están diciendo, solamente con el ejemplo que decías de ser medio perro o medio gato, son estas combinaciones más la lógica
bayesiana, o no solo no la lógica difusa, que se puede meter aquí. O sea, es todo un mundo, muchachos, pero bastante bonito y muy buena la pregunta. Espero con ello haberte respondido. ¿Algo más? Creo que no, muchachos, ya están cansados entonces. Muy bien, jóvenes, yo creo que con eso entonces terminamos el día de hoy. Y bueno, pues yo creo que ya pueden asistir como oyentes, los de nuevo, los del antiguo plan, a las nuevas materias. Sí, yo no creo que estén todas, voy a estar solamente en una más, yo creo, sí, del nuevo plan, pero por lo menos en la que yo esté queden invitados porque esto me agrada mucho. Esto de Deep Learning que es un monstruo de combinaciones y de cosas. Muy bien, muchachos, nos vemos entonces. Los que hay gente que no ha podido introducir sus datos, su examen, le voy a dar tiempo hoy de 2 a 6 para que todos aquellos que faltan lo metan las preguntas restantes de su primer parcial. Segundo parcial hasta el 4 de junio y el final el 12 de junio, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿algo más? Creo que no, ¿no? Ya, muchachos, nos vemos entonces. Hasta luego.